estoy en la sala de conferencia. Dile qué pasa. Ok. Buenas tardes, señores. Lo convoqué a esta reunión, es estrictamente laboral. Tengo una serie de preguntas referentes al tema de minería de datos o data mining. Creo que ustedes están calificados para responderlas, por eso están aquí, me imagino. Y bueno, voy a empezar con usted, señor Andara. Dígame qué es para usted minería de datos. Es el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de datos de manera automática o semiautomática, con el objetivo de encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los datos en un determinado contexto. Básicamente surge para intentar ayudar o comprender el contenido de un repositorio de datos. Con este fin hace uso de prácticas estadísticas y en algunos casos de algoritmos de búsqueda próximos a la inteligencia artificial y a las redes neuronales. De forma general, los datos son la materia prima bruta. En el momento que el usuario les atribuye algún significado especial, pasan a convertirse en información. Usted, deme una breve historia sobre la minería de datos. La idea de minería de datos no es nueva. Ya desde los años 70, las estadísticas manejaban términos como data flexing, data mining o data archaeology, con la idea de encontrar correlaciones sin una hipótesis previa en la base de datos. Esta tecnología ha sido un muy buen punto de encuentro entre personas pertenecientes al ámbito académico y el de negocio. La evolución de sus herramientas en el transcurso del tiempo puede dividirse en 4 etapas, que son la colección de datos, que fue en 1960, acceso de datos, 1980, almacén de datos, apoyo a las decisiones, principios de la década 1990, y la minería de datos inteligente, que son las de la década igual, desde el 1990 hacia adelante. Señor Valderrama, ¿y cuáles son los fundamentos de la minería de datos? Los fundamentos, bueno, es el resultado de un largo proceso de investigación y desarrollo de productos. Esta evolución comenzó cuando los datos de negocio fueron almacenados por primera vez en computadoras y continuó con mejoras en el acceso de los datos, y más recientemente con tecnologías generadas para permitir a los usuarios navegar a través del tiempo real. Data mining toma este proceso de evolución más allá del acceso a la navegación de datos, hacia la entrega de información prospectiva y proactiva. Data mining está listo para la aplicación en las comunidades de negocios porque está soportado por 3 tecnologías que ya están suficientemente maduras: la recolección masiva de datos, potentes computadoras con multiprocesadores y algoritmos de data mining. Y dígame las características de la minería de datos. Entre las principales características de data mining son la de explorar los datos que se encuentran en las profundidades de la base de datos, como los almacenes de datos, y algunas veces contiene información almacenada durante varios años. Otra de sus características, en algunos casos los datos se consolidan en un almacén de datos en el mercado de datos, en otros se mantienen en servidores internet e intranet. El entorno de la minería de datos suele tener una arquitectura cliente-servidor. Las herramientas de la minería de datos ayudan a extraer el mineral de la información, enterrados en los archivos corporativos, registrados y públicos. Otra de las características principales es que la minería de datos se combina fácilmente y puede analizarse y procesarse muy rápidamente. Bueno, señores, los objetivos de la minería de datos tenemos descripción de datos, que provee una clasificación concisa y resumida en un conjunto de datos y los distingue uno de los otros. La clasificación de los datos se conoce como la caracterización y la distinción entre ellos, como comparación o discriminación. La asociación es el descubrimiento de las relaciones de asociación o correlación en un conjunto de datos. El tercer objetivo sería la clasificación, que analiza un conjunto de datos de entrenamiento cuya clasificación se conoce y contribuye un modelo de objeto para cada clase. La cuarta sería la predicción, que esta función de la minería de datos predice los valores posibles de los datos faltantes o la distribución de los valores de ciertos atributos en el conjunto de los objetos. La quinta sería la clustering o agrupación,
que identifica el clúster o grupos en el conjunto de datos, donde el clúster es una colección de datos similares. La sexta sería el análisis de series a través del tiempo. Esta analiza el conjunto de grandes datos obtenidos con el correr del tiempo. Ahora les voy a hablar un poco sobre el alcance de minería de datos para que tengan un poco de conocimiento en ello. Bueno, hablando exclusivamente con el enfoque empresarial del marketing, las bases de datos de suficiente tamaño y calidad con la tecnología de data mining puede generar nuevas oportunidades de los negocios y brindar las grandes y siguientes posibilidades. Ahí tenemos la predicción automatizada de tendencias y comportamiento. También tenemos el descubrimiento automatizado de modelos previamente desconocidos. Las herramientas de data mining barren las bases de datos e identifican modelos previamente escondidos en un solo paso. Bueno, señorita María, ahora dígame las fases de un proyecto de minería de datos. Las fases de un proyecto son filtrado de datos. En muchos casos, el formato de los datos fuentes no son adecuadamente ligeros para ser tratados en estos procesos. Por tal motivo, el objetivo de esta fase es filtrar los datos de tal manera que se eliminen todos los valores incorrectos. La selección de variables es para reducir el tamaño de los datos elegidos. Se deben establecer las características correspondientes y necesarias para ser aplicadas a la selección correcta de los datos. Tenemos también la extracción de conocimiento. Mediante esta técnica de minería de datos se obtiene un modelo de conocimiento que representa patrones de comportamiento observados en los valores de las variables del problema o relaciones de asociación entre dichas variables. Y por último tenemos la interpretación y evaluación. Luego de obtener el modelo final, se debe validar las conclusiones obtenidas al finalizar el proceso de extracción. Se debe comprobar que las conclusiones arrojadas sean válidas, suficientes y satisfactorias. Excelente. Ahora dígame las aplicaciones de la minería de datos en el gobierno. La primera incursión del gobierno de Venezuela en la minería de datos se oficializó con el establecimiento del sistema biométrico en todas las cadenas públicas y privadas de comercialización y distribución del país. Por ejemplo, la base de datos del CNE tiene nombre, apellido, cédula, dirección del centro de votación, etc. La minería no es más que la organización de dicha información, dependiendo de lo que uno quiera hacer, buscar o encontrar. Por ejemplo, de la base de datos del CNE quiero la cantidad exacta de todas las personas que tengan el apellido González. El resultado arrojará una cifra y como vemos quizás a nadie le importe eso, pero ya cumplimos con la minería porque extrajimos información. A eso se le llama minería de datos, extraer información de los datos, cualquier dato, es decir, de lo que estaba, de eso sacamos más información. Señor Aranguren, deme un ejemplo del uso de la minería de datos en una empresa. Un ejemplo, supongamos un hospital donde hay muchos datos de pacientes y un diagnóstico. Se puede tener una tabla de datos que incluye, por ejemplo, datos como paciente, edad, glóbulos rojos, blancos, tensión, azúcar, un diagnóstico en general. ¿Para qué le serviría la minería de datos al hospital? Pues un ejemplo para hacer un prediagnóstico de la dolencia que con mayor probabilidad pueda tener un paciente en base a sus datos asociados. Bueno, señores, por el manejo de sus respuestas, su manera de expresarse, su personalidad proactiva, yo como presidente de esta compañía he decidido ofrecerle el cargo a la señorita María Portillo. Un aplauso, por favor.